Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy tenemos conferencia de fase A. Estaremos viendo la conferencia número 4, titulada Los 7 centros de la máquina humana. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. A las personas que quieran compartir el link de esta conferencia, pues pueden hacerlo con toda confianza, pues todas las conferencias son completamente gratuitas y de libre acceso. Entonces me dan unos minuticos y ya pronto iniciamos. Recordarles que todo el curso de conocimiento de sí mismo, pues son 75 conferencias, 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de la fase B. Las conferencias de la fase A las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche. Los días viernes transmitimos las conferencias de fase B. Los domingos dictamos el horario de prácticas respecto a las conferencias de fase A que vemos en la semana. Y los días martes y jueves vemos horario de prácticas matutinas más enfocados a lo que es el trabajo de la muerte psicológica. También tenemos horarios de fogueos para las personas que ya quieran formarse como instructores, o sea, ya habiendo visto las 50 conferencias o las 75 conferencias y quiera formarse la persona como instructor, pues también tenemos horarios para los instructores, la formación de instructores. Son los Meet que pasamos a través del grupo pues para las personas que quieran formarse. Allí aclaramos mucho más los temas, profundizamos para que haya una mayor comprensión y de esa manera pues la persona que se forma pueda empezar a dictar las conferencias de manera presencial o de manera virtual. Entonces, todo el material complementario lo pasamos a través del grupo de WhatsApp, que en cada descripción de los temas pues allí tenemos la invitación a unirse al grupo de WhatsApp. Allí pasamos el material en PDF y pasamos las conferencias con el link de YouTube, que allí pues no se borra la conferencia. En Facebook dura un mes y ya después sí la borran. Pero en YouTube pues sí se resguardan en la conferencia de conocimiento en la página, perdón, de conocimiento de sí mismo Venezuela en YouTube. Y por eso pasamos también pues el enlace de la conferencia en YouTube. O sea, para que ya la persona, si la va a ver mucho tiempo después, allí pues con el enlace o metiéndose al grupo de YouTube, pues allí puede revisar cualquiera de las conferencias que se han transmitido, que allí se resguardan todas. Entonces, denme un minutico que ya estamos terminando de compartir.
Bien, vamos a ir revisando el audio de la conferencia y si llegan los mensajes y ya pronto estaremos dando inicio. Por acá nos saluda el compañero Perfecto. Bueno, bienvenido, Perfecto, desde los Valles del Tuy, en Venezuela. Bueno, ya vamos viendo por acá que sí están llegando los comentarios con los saludos del compañero. Vamos a revisar el audio e iniciamos. Permítanme un momentito. El tema del día de hoy, pues un tema bastante importante. Hablar de los 7 centros de la máquina humana. Acá pues vamos a hablar sobre lo que es nuestra energía, la importancia que tiene nuestra energía, cómo pues no estamos acostumbrados a valorar esa energía en nosotros. Y pues vamos a ver que de hecho pues a las personas que les interesa mantenernos dormidos, pues están precisamente detrás de nuestra energía. Y allí manteniéndonos dormidos, pues estamos botando toda esa energía que nos es depositada todos los días para hacer nuestras funciones superiores y hacer ese trabajo de autorrealizarnos. Y sin embargo, pues mientras no empezamos a observarnos, mientras no empezamos a comprender la importancia de nuestra energía, pues sencillamente la entregamos identificándonos en cada uno de los procesos de nuestro diario vivir. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio. Vamos a pasar a las diapositivas. Los 7 centros de la máquina humana, conferencia número 4 de la fase A. Los objetivos de esta conferencia, conocer qué es un centro energético. O sea, como les hablaba, allí en esos centros es donde se maneja nuestra energía, donde se deposita nuestra energía. ¿Qué centros poseemos internamente y cuáles son sus características? Comprender el estado en que se encuentran cada uno de esos centros y qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. Entender cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo hacer para ahorrar nuestra energía. Por acá nos saluda Buscador del Conocimiento. Bueno, bienvenido, compañero. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a hablar de qué son los centros. Entonces, como vemos acá en la imagen, son puntos energéticos que permiten el desarrollo de diversas funciones de nuestro cuerpo físico. Es importante notar que al hablar de centro nos referimos a algo que pertenece al mundo físico, o sea, a algo que está dentro de nosotros de manera física, porque no se puede confundir con los chakras. O sea, los chakras son vórtices de energía, pero no están dentro de nosotros. Los chakras están de manera externa. Tenemos una conferencia de fase B donde hablamos sobre los chakras, pero no es lo mismo chakras que centros energéticos, porque los centros energéticos sí están en nuestro cuerpo físico. En cambio, los chakras están en el cuerpo astral. Entonces, no están de manera física. Pero bueno, ya eso lo hablaremos en esa conferencia de fase B. Acá vamos a hablar de los centros, de los distintos centros de nuestra máquina humana. Entonces, el primer centro es el centro sexual. La función es crear con 3 posibilidades de sexo, porque recordemos que pues a través del sexo vamos a ir comprendiendo cómo se ha creado todo lo que existe. O sea, ese centro en nosotros que es el que permite crear, pues hasta ahora cuando llegamos al conocimiento estamos creando de manera negativa, porque resulta que la práctica de sexo que llegamos a tener pues es la práctica de infrasexo, que es esa práctica donde se va a unirse sexualmente una pareja solo
por lujuria, solo por llegar a alimentar pues esos deseos pasionales del ego, pero no por una razón trascendental. Entonces, ahora que llegamos al conocimiento, vamos a ver que tenemos otras posibilidades de crear en el sexo, como son la práctica del suprasexo y la práctica del sexo normal. Entonces, con la práctica del suprasexo, que ya lo vimos en la primera conferencia y en conferencias posteriores, pues volvemos nuevamente a explicar la práctica del suprasexo. A través de esa práctica se hace la creación de nuestros cuerpos existenciales del ser, o sea, de unos cuerpos internos que nos permiten tener presencia en cada una de las dimensiones de la naturaleza. El sexo normal, porque allí en la práctica del suprasexo se hace sin fornicación, o sea, debe hacerse sin que haya expulsión de nuestra energía creadora sexual, o sea, debe hacerse la práctica sin eyaculación y sin orgasmo, porque esa energía precisamente contenida en nuestras glándulas sexuales es con la que vamos a trabajar para hacer la práctica y hacer nuestras creaciones internas. Una persona pudiera decir, bueno, pero es que si no hay fornicación, entonces ¿cómo vamos a reproducir la especie? Y resulta que es que no se conoce que no necesariamente tiene que haber eyaculación y orgasmo para que se dé la reproducción de la especie. Para eso está la práctica de sexo normal, que es una práctica de suprasexo, donde se le hace una petición a la Madre Divina que deje escapar el espermatozoide más apto para que se dé la concepción y de esa manera pues se reproduce la especie sin fornicación. O sea, solamente se escapa un solo espermatozoide, no millones de espermatozoides porque no es necesario, solo se escapa el más apto y con ese se da la concepción. Y está, como les decía, el infrasexo, que es lo que hasta ahora, cuando se llega al conocimiento, se conoce que es llegar a la práctica de sexo para complacer todos los defectos psicológicos de la lujuria, para llegar a fornicar y sin ningún anhelo espiritual. Este centro sexual se encuentra a nivel de nuestro hueso coxis. La energía que maneja es la energía sexual. La función es crear, o sea, siempre este centro va a crear o crea de manera positiva, que es cuando estamos trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, muriendo a nuestros defectos psicológicos. La energía que se libera a través de la muerte psicológica o esas chispas de conciencia atrapadas en el ego, que se liberan con la muerte, esas chispas se llevan a la práctica de suprasexo para crearnos internamente. Entonces allí se da esa creación positiva cuando trabajamos con los 3 factores. Si no se trabaja con los 3 factores, si se fornica, de todas maneras se crea, pero se crea de manera negativa y se crea pues más defectos psicológicos en nosotros. El defecto psicológico de este centro es la pereza y allí vamos a ver que ese átomo en específico es el átomo del anticristo, porque es el que nos impide crear, o sea, crearnos hacia adentro. Entonces allí vamos a ver que, o sea, tantos conceptos que se tienen sobre esta palabrita en particular, este calificativo de anticristo, donde muchas personas piensan, no, el demonio es el anticristo. No, el anticristo es el átomo de la pereza que no nos permite hacer para nacer espiritualmente. Entonces, el sentido es el tacto, porque a través del tacto es que se da la activación correcta de ese centro sexual cuando se va a la práctica del suprasexo. O sea, hay muchas formas en que una pareja tiene maneras de activar el centro sexual por la lujuria, pero a todos esos aspectos de la lujuria hay que morir porque, como vemos acá, la activación correcta del centro es únicamente a través del sentido del tacto. Entonces, vamos a pasar ahora a ver el segundo centro, que es el centro instintivo. El centro instintivo es el tetrasustentador. Está situado a la altura de nuestro hueso coxis.
recoge la energía, o sea, toda la energía es depositada en este centro instintivo y este centro instintivo es quien la distribuye a los demás centros, por eso es el tetrasustentador. Está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos, o sea, nosotros somos un microcosmos hombre, y este centro es el encargado de manejar todas nuestras aguas, por eso maneja la salud del cuerpo físico. Porque allí en esas aguas están pues todos los átomos metálicos de nuestro ego, que son los que se han guardado a través de todas las, digamos, las situaciones vividas que se van guardando, o sea, van guardando la sensación que se produjo en el momento en que se dio una situación de ira, una situación de enamoramiento, una situación de celos, una situación de gusto, de algo que hayamos probado y que nos pareció delicioso. Todas esas sensaciones se han guardado allí en nuestras aguas. Nuestros miedos, nuestras angustias, todo lo que hemos percibido y que nos ha generado, digamos, una identificación, se ha guardado, o sea, ha guardado una sensación en este centro instintivo. Entonces, ese centro instintivo tiene el sentido es el gusto, porque siempre cuando ya hemos probado algo y está guardado allí en nuestro centro instintivo, este centro siempre quiere volver a probar. Entonces, la función es aprender con H. Porque en realidad él cuando está activado de manera negativa solo aprende sin H. O sea, solo aprende y guarda, o sea, guarda en esa memoria esa forma de responder, esa forma mecánica. Pero ya cuando morimos a esas formas mecánicas de responder, pues ya entonces este centro logra captar el hondo significado de cada situación que vamos viviendo en nuestro diario vivir y donde estamos muriendo a todo eso aprendido, a todo eso guardado, a todo eso que nos hace responder de manera mecánica, y entonces al morir a toda esa forma mecánica se va captando el hondo significado de cada actividad que vamos realizando. El defecto es la codicia. Siempre allí se va a activar esa sensación que nos va a activar el deseo. Entonces tenemos que estar pues muy atentos a todas esas respuestas mecánicas, porque todas esas respuestas mecánicas de nuestro instinto es esa parte negativa de este centro. Como les decía, si queremos activar la energía de este centro de manera positiva, debemos estar muriendo a todas las respuestas mecánicas y de esa manera estar captando el hondo significado de cada una de las actividades del diario vivir. Es muy importante este centro instintivo porque son nuestras aguas, representan nuestro mercurio, y allí vamos a ver más adelante en conferencias de fase B cómo en nuestras aguas pues se ve, digamos, lo denso o lo liviano de nuestra energía. O sea, precisamente en nuestros defectos psicológicos, nuestra envoltura seminal, que está allí pues negrita de tantos defectos psicológicos que tenemos, vamos a ver que en el astral, cuando vemos nuestras aguas, que es ese mercurio, pues las vamos a ver iniciando el trabajo completamente negras, putrefactas. Pues porque están allí pues todos nuestros átomos metálicos de nuestro ego. Entonces eso lo vamos a ir comprendiendo a lo largo de las conferencias. Vamos a ver, bueno, no recordaba que estaba aquí más especificada la función, donde vemos, como les decía, la función del ego, aprender, o sea, volver a guardar una respuesta mecánica. Si esto no me había pasado nunca y resulta que ahora me pasa y resulta que reacciono con miedo, ya está guardada esa respuesta de miedo y ante una situación igual o parecida voy nuevamente a reaccionar con miedo. Y si en alguna situación anterior ya me sucedió algo parecido y resulta que me hizo reaccionar con ira, pues eso está allí aprendido y siempre voy a reaccionar con ira.
Cuando se maneja a través del agrado, pues entonces si hay algo, por ejemplo, que haya experimentado de lujuria, pues entonces ya está guardada allí esa sensación de placer que me va a llevar a querer repetir nuevamente esa sensación que allí está guardada, que allí está prendida y que me va a generar un deseo para llegar a activar, precisamente llegar a identificarnos con nuestra emoción y nuestros pensamientos. Entonces, la forma positiva es cuando se activa nuestra conciencia, estar es muriendo a todas esas respuestas mecánicas, como les decía, negarnos a todos esos deseos que se nos generan a través de esas sensaciones que percibimos en el cuerpo, estar muriendo a todo eso para llegar a captar el hondo significado, como les decía, de cada situación de nuestro diario vivir. Acá nos aclaran un poquito más la función egoica o mecánica, grabar agrados y desagrados. Y la función de la conciencia, comprender el defecto y no volver a repetirlo. O sea, cada vez que hacemos esa pequeña reflexión, hacemos esa muerte de instante en instante, vamos observando esto que estoy sintiendo. Definitivamente es un defecto psicológico, me está generando una sensación de agrado, de desagrado, un corrientazo, una salivación, un parpadeo en los ojos, una taquicardia, o sea, cualquier sensación con la que reacciona nuestro cuerpo, allí está esa parte mecánica guardada en nuestro centro instintivo que debemos eliminar para que se manifieste entonces nuestra conciencia. La importancia de este centro también es que maneja nuestra energía vital. Por eso es que nuestros cuerpos físicos están degenerados. Porque esta parte que son nuestras aguas que están negras, como les decía, putrefactas cuando llegamos al conocimiento, y esa energía es nuestra energía vital, lo que le da la vida a nuestro cuerpo físico, pues debemos llegar a comprender la importancia entonces de empezar a practicar la muerte psicológica, ir limpiando esa envoltura seminal en nosotros para ir purificando nuestra energía vital, porque esa es la energía que le da el tiempo de vida a nuestro cuerpo físico. Al estar esa energía putrefacta, al estar tan pesada por nuestros efectos psicológicos, pues por eso nuestro cuerpo pues está en este momento pues bastante degenerado y el trabajo es precisamente regenerarlo muriendo a todas estas respuestas mecánicas. Ahora vamos a pasar al siguiente centro. Centro emocional inferior. El centro emocional inferior, la función es sentir, pero sentir de manera positiva cuando estamos activando el centro de manera positiva. Pero recordemos, cada centro se puede activar o de manera positiva o de manera negativa. Entonces, vamos a ver que acá en este centro se maneja la energía emocional. La función es sentir. El defecto psicológico es la lujuria, el exceso que le ponemos a las cosas, el lujo que le ponemos a cada emoción que se da en nuestro centro emocional. Acá el regente es Venus, el sentido es el olfato. Bueno, no les estaba mencionando las distintas notas musicales, estábamos hablando del centro sexual es Do, del centro instintivo es Re, y aquí estamos en el Mi, la nota musical Mi, que es del centro emocional. El defecto es la lujuria, el lujo, ese agrado o ese desagrado que le ponemos a todo. El sentido, el olfato, porque el olfato es lo que activa nuestra emoción. Debemos aprender a equilibrar este centro, ya que este centro es el que maneja el fuego, y allí o sea, esta parte es muy importante porque el fuego es el ánimo. O sea, ese ánimo que le ponemos a las cosas. O sea, si algo nos genera ánimo, nos motivamos a hacer. Si algo no nos genera ánimo, entonces no nos motivamos a hacer. Pero entonces allí tenemos también que ver pues ese fuego en nosotros, ese fuego
que puede ser de nuestra conciencia o puede ser de nuestro ego, hacia dónde lo vamos a enfocar. O sea, le vamos a poner el ánimo a qué. O sea, hoy en día, pues nuestro ánimo está puesto en todos nuestros defectos psicológicos y tenemos muchas veces ánimos para ir a bailar, ánimos para ir a ver una novela, ánimos para ver una serie de Netflix, ánimo para ver las redes sociales, pero resulta que allí es donde está atrapado ese fuego, ese ánimo de la conciencia, que mientras no morimos a todos esos ánimos del ego, pues no vamos a llegar a desarrollar el ánimo hacia el trabajo de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de las emociones negativas, estamos hablando de los agrados y los desagrados. Y allí vamos a ver que no debemos confundir los agrados con las emociones positivas, porque muchas veces uno pudiera decir, aquí vemos, está en esos agrados el yo enamorado, el yo alegre, el yo de la risa, el yo de la felicidad incluso, porque tenemos muchos conceptos de lo que es la felicidad. Una persona, por ejemplo, se enamora de manera lujuriosa de otra y dice, no, pues yo estoy feliz. O sea, esto definitivamente, esto que estoy sintiendo es la felicidad, esto es fabuloso. Las personas empiezan a relacionarse. Llegan a relacionarse sexualmente incluso, están en un punto donde son o creen estar muy felices, pero resulta que empieza entonces la discordia porque siempre por ley de péndulo la persona inicia, o incluso por la ley de evolución e involución, la relación evoluciona de manera positiva, pero en algún momento va a involucionar la relación y allí entonces ya no estamos tan enamorados, ya no estamos tan alegres, ya no estamos tan contentos. ¿Y qué es lo que pasa? Que definitivamente eso no es estar enamorado, porque allí pues ese enamoramiento tiene todos los condicionamientos del ego, que cuando no se cumplen esos condicionamientos, que cuando nosotros iniciamos la relación, pues mi pareja me sacaba a pasear para todas partes, le gustaba lucirme con la familia, con los amigos, le gustaba traerme regalitos, atenciones, y resulta que ahora no me trae nada de eso. Y entonces, ¿qué pasó con ese supuesto amor? Entonces, es por eso hablamos del yo enamorado, porque está supeditado a todos los condicionamientos del ego. Entonces, cuando estudiamos esos yoes, vamos eliminando todos esos condicionamientos y de esa manera es que podemos empezar a percibir realmente lo que es el amor. Por eso el amor lo vemos en las emociones positivas, pero cuando ya se ha trabajado ese falso amor, cuando ya no hay ningún tipo de condicionamiento, cuando ya estamos, digamos, haciendo en función de servir y no de esperar algo a cambio, pues allí es donde empezamos a tener esas emociones positivas como la del amor, pero del amor verdadero, o sea, cuando ya se trabajan todos esos yoes del falso amor. La otra relación, emoción positiva, la de servir desinteresadamente pues a todos nuestros hermanos de la humanidad, porque de esa manera sí estamos haciendo lo que vino nuestro ser a hacer a la manifestación, o sea, a colaborar en todo lo que pueda, a servir en todo lo que pueda de manera desinteresada. Cuando nuestras emociones se van hacia el agrado o hacia el desagrado es porque hay condicionamientos. Entonces, un yo enamorado, un yo alegre me va a llevar a un yo de la tristeza. Un yo enamorado me va a llevar al yo del desamor. Un yo del agrado, de la risa, de la alegría me va a llevar hacia un yo de la tristeza, porque son opuestos. O sea, allí vamos a ver que nuestro ego pues tiene esa parte activa y esa parte pasiva, o la parte positiva y la parte negativa, que ambos aspectos son del mismo yo. O sea, entonces allí vamos a ir comprendiendo a lo largo de las conferencias pues cómo tanto la parte positiva del yo como la parte negativa del yo, de allí tenemos que reflexionar para sacar la sabiduría pues e ir
haciendo que nuestra emoción se mantenga equilibrada y podamos ir desarrollando ese verdadero amor que nos lleva a servir. Allí cada vez que estamos muriendo a toda esa emocionalidad de manera negativa, muriendo a todos esos agrados y desagrados, estamos rescatando ese fuego que, como les decía, es el que maneja este centro, y ese fuego es el que nos va a permitir tener ese ánimo para el trabajo del desarrollo de nuestra conciencia. Ahora vamos a pasar al centro intelectual inferior. La función de este centro es pensar. Sin embargo, vamos a ver que hay aspectos de ese pensar, porque uno pudiera decir, bueno, sí, entonces cada vez que me pongo a pensar en que me pasó esto en la oficina, que alguien me gritó, y entonces ahora yo voy a pensar cómo le voy a contestar y cómo me voy a vengar de esa persona que me hizo quedar mal, si puedo hacer que lo voten mejor, pudiéramos pensar que eso es la función, pero vamos a ver que no. La energía de este centro es la energía mental. La función es pensar, llegar a reflexionar. El defecto psicológico es el orgullo. Este centro intelectual inferior está asociado a la nota musical Fa, y el sentido es el oído. El regente es el sol. Cuando hablamos de que el defecto es el orgullo, allí vamos a ver que el intelectualismo nos genera muchísimo orgullo, y todos nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos, nuestras formas equivocadas de ser, siempre nos van a llevar a pensar que somos mejores personas que otros. Entonces, ya si uno, por ejemplo, tiene una profesión, o si uno ya estudió algo, no, pues yo ahora no me digan, si mi nombre es María, no me digan María, díganme licenciada María, porque así es nuestro orgullo. Entonces, siempre vamos a estar midiéndonos respecto a otras personas, y eso nos los nos los motiva este centro intelectual inferior, porque siempre nos va a estar en esa mente buscando el compararnos con otras personas, sintiendo, no, por esta o por aquella razón yo soy mejor que fulano, o yo soy mejor que fulana. Y es a eso a lo que tenemos que estar muriendo precisamente, para llegar a desarrollar la parte positiva de este centro. Allí el sentido que maneja es el oído, donde normalmente nosotros escuchamos es de manera negativa, porque escuchamos es a nuestra mente, y nuestra mente lo que hace es justificar a nuestros yoes. Nuestra mente, si alguien nos grita, la mente dice, no, pero ¿cómo se va a dejar? No, vaya, la ofendió, o sea, ¿qué pasó? No vio cómo la miró, ahora lo va a tomar por tonto, por tonta. O sea, no, respóndale. O sea, eso no puede quedar así. O sea, allí va a estar, es nuestra mente hablando, y uno, en lugar de escuchar a nuestra conciencia, pues entonces lo que hacemos es escuchar a nuestros pensamientos, y de esa manera pues estamos activando este centro de manera negativa. Allí vamos a ver que cuando ese centro se activa por el ego, lo que hacemos es idear, planear, proyectar, recordar, fabricar unas películas mentales donde decimos, en el ejemplo que estaba poniendo, no, si esta persona habló mal de mí, pues yo ahora no la voy a ayudar en este trabajo, ahora voy a hacer esto, después va a pasar aquello, y la persona está ideando, planeando, pero es justamente por el ego, porque está planeando es vengarse. Está recordando todo lo que le pueda servir para irse en contra de esa persona, pero esa no es la función positiva de este centro. O sea, la función positiva de este centro es reflexionar. Sí, sí puede planear, pero planear de manera positiva. Uno puede planear, por ejemplo, hacer un cronograma de actividades, recordar, meter cada una de las prácticas en nuestro cronograma de actividades, reflexionar sobre nuestros defectos psicológicos. Mira, este defecto psicológico me manipula de esta manera, aquí perdí una prueba porque actué de esta manera, ahora ¿qué voy a hacer la próxima vez
para que ese defecto psicológico no me vuelva nuevamente a robar la energía. Pues yo lo que puedo hacer es estar observando cómo de manera mecánica respondo. Entonces no, ahora no voy a responder inmediatamente, voy a tratar de ser, o sea, de guardar silencio hasta que no reflexione quién es el que se quiere manifestar. Entonces, para eso es nuestra mente, para que lleguemos a reflexionar, pero para eso tiene que activarse nuestra conciencia, nuestro sentido de la autoobservación. Y cuando pasa de esa manera, pues sí estamos activando este centro de manera positiva. O sea, en lugar de escuchar esa mente que está ronroneando ahí, todas las formas de vengarse, las formas de maltratar, las formas de fornicar, las formas de odiar, las formas de desarrollar los celos, la gula, la envidia, los negocios torcidos, en lugar de escuchar todo eso que dice la mente, pues estar más bien escuchando a nuestro ser a través de esa forma intuitiva que se expresa en nuestro ser a través de nuestro corazón, donde percibimos que eso que estamos allí ronroneando está mal. Entonces allí, en ese punto donde reflexionamos y nos damos cuenta que eso está mal, pues empezamos a morir a esos defectos psicológicos que se quieren manifestar y de esa manera pues estaríamos activando ese centro intelectual inferior de manera positiva. Recordemos que de la calidad de nuestros pensamientos depende la calidad de nuestras obras, porque muchas veces decimos, no, pero es que, o sea, yo eso solo lo pensé, o sea, yo no me atrevería a hacerle daño a esa persona. Por acá nos saluda Aguascalientes, conocimiento de sí mismo. Bueno, bienvenido compañero. Y también la compañera Ana Tarazona. Bueno, bienvenida también. Entonces no se reflexiona de que uno puede decir, no, es que yo no me atrevería a hacerle eso a alguien, o sea, yo no me atrevería a matar a alguien, por ejemplo, pero entonces viene uno y ve una noticia, por ejemplo, de que violaron a un niño y entonces uno, ay, qué horrible, ¿cómo es posible una gente tan malvada? Eso deberían ponerlo preso, eso deberían hacerle esto y aquello y aquello. Y allí está nuestra mente hasta dónde se va. O sea, uno puede estar en su mente torturando a aquella persona, puede estarlo matando, puede estarlo violando, puede estarlo cayéndole a palos queriendo matarlo a pellizcos, porque así son nuestros yoes. Entonces, si seguimos alimentando a nivel de nuestra mente todos esos yoes perversos, pues llega al punto en que llega a manifestarse en nuestras obras y es lo que muchas veces no se comprende. Porque hay personas que empiezan a reprimir un defecto psicológico, no, yo nunca me atrevería a matar, pero esta persona que me hizo eso es un esto, es un aquello, debería pasarle tal cosa, la gente sí es maluca y no sé qué, y estamos allí alimentando a través de nuestros pensamientos esos yoes perversos y después ya que las personas sí son injustas, cómo me pasó esto, esa persona que me robó y el otro que me hizo tal cosa y allí se va alimentando esos yoes perversos hasta que lleguen a algún punto donde sucede algo desencadenante y la persona llega incluso, puede llegar a asesinar a alguien y decir, pero o sea, no sé qué pasó, o sea, ¿cómo me atreví a hacer esto? Y es que si estuvimos allí alimentando a través de ese centro intelectual inferior, allí se fue alimentando, se fue alimentando, se fue alimentando hasta que llegó al punto en que se manifestó en el físico. Entonces, por eso la importancia de comprender que aquí en este centro intelectual inferior hay que observar qué es lo que tenemos allí, o sea, qué es lo que se está manifestando, hasta dónde dejamos llegar a nuestros pensamientos. Porque en nuestros pensamientos muchas veces logramos, o sea, como que sacar esa ira que nos saca cualquier persona. Y esa persona que me miró mal es un esto, es un aquello, es un lo otro, ojalá le pase esto, ojalá le pase aquello, se lo va a llevar el diablo, debieran picarlo en pedacitos. O sea, nuestra mente dice cualquier cosa y no observamos, o sea, no nos autoobservamos. Entonces uno puede decir, no, yo soy una persona muy calmada, no, yo no me atrevería a hacerle nada a nadie, pero si seguimos alimentando esos procesos pesados en nuestra mente, pues acá
vemos de esta enseñanza de la calidad de nuestros pensamientos, depende la calidad de nuestras obras y en algún momento terminaremos entonces cometiendo el error. Entonces, activar nuestra conciencia implica es que reflexionemos en cada una de estas acciones del ego, en cada uno de estos pensamientos que nos llevan hacia el odio, hacia la venganza, hacia el maltrato hacia las personas, hacia ofender, hacia desconfiar, hacia el miedo, hacia toda la manifestación de nuestros defectos psicológicos que siempre buscan en nuestra mente es las justificaciones. Entonces, pues estarnos autoobservando, estar muriendo a todas estas justificaciones es lo que activa la parte positiva de este centro intelectual inferior. Recordar que la mejor manera de pensar es no pensar. O sea, siempre los que piensan son nuestros yoes. O sea, cada vez que estamos allí ronroneando algo en la mente, ay, que cómo es que voy a hacer esto, cómo es que lo voy a hacer, será que lo hago así, no será que lo haga así. Y uno dice, sí, pero es que si no lo pienso, ¿cómo lo resuelvo? No, uno puede destinar un tiempo en su planificación, en tal momento me voy a sentar a reflexionar cómo voy a hacer tal cosa. Y en ese momento en que me siente a hacer esa reflexión es que lo voy a hacer. Pero no estar todo el día ronroneando y cómo lo voy a hacer. ¿Será que lo hago así? No, así no. ¿Será que lo hago así? No, así no. Podemos estar malgastando la energía de este centro intelectual días enteros en una misma situación que a la hora de que la vamos a resolver, pues muchas veces ni siquiera se da la situación para que lo resolvamos de la manera, de todas las mil y una maneras que le habíamos dado supuestamente solución. Entonces allí estaríamos malgastando esa energía en nuestros defectos psicológicos que cada uno va a estar hablando para su lado y a la hora de las chiquitas pues solamente estamos desperdiciando nuestra energía mental. O sea, si hay algo que hay que solucionar, pues decidimos en qué momento lo vamos a reflexionar, se reflexiona en ese momento, se toma la decisión y ya, no es necesario estar en esa pensadera para arriba, para abajo, para allá, para acá, porque si sí es esto, porque si no es aquello, no, no es necesario. Entonces, de esa manera, pues saber aprender o llegar a aprender a escuchar a nuestro corazón, que es esa voz de nuestra conciencia que siempre nos habla, solo que muchas veces pues ni que nos grite nuestro ser lo escucharíamos porque estamos es allí en esa mente que no por esto, que sí por aquello, si es sí pasa esto y después pasa aquello y después pasa lo otro, si es no pasa esto y después aquello y después lo otro. O sea, ni siquiera ni que nuestro ser nos grite lo vamos a escuchar porque nuestro ego no le gusta el silencio. Cuando empezamos a hacer ese esfuerzo, que lo hacemos los martes en las prácticas de muerte psicológica, que tratamos allí de entrar en esos minutos en silencio, allí es donde vamos haciendo esos espacios para que nuestro centro intelectual se vaya, digamos, regenerando, adaptando nuevamente a la forma originaria que es en silencio. O sea, en silencio para que podamos escuchar esa voz del corazón que es la voz de nuestra conciencia. Entonces, los pensamientos negativos, sea que hablen de manera positiva o sea que hablen de manera negativa, igualitos son pensamientos negativos y nos están gastando muchísima energía. Ahora vamos a hablar sobre el centro motor. Este centro motor que se encuentra acá a la altura de nuestra laringe, el centro emocional está a la altura del ombligo, que recuerdo que no lo comenté, el centro intelectual a la altura de nuestro corazón y el centro motor acá a la altura de nuestra laringe. Maneja la energía motriz, la función es hacer. El defecto psicológico es la ira. La nota musical es Sol, el planeta regente Marte y el sentido es la vista. Entonces, en esa función de hacer, vamos a ver que nuestra ira pues destruye nuestras obras, porque mucho podemos haber hecho de manera, digamos, positiva, pero cuando la persona entra en ira, se ciega, ahí vemos que el sentido de este centro es la vista. Si una persona se ciega ante una ira, pues llega a destruir, como dicen, con los pies lo que ha hecho con las manos. Entonces,
esto hay que pues llegar a observarlo, mantenernos en concentración porque generalmente las actividades de nuestro diario vivir, o sea, este centro motor que es el que maneja nuestras obras y palabras, generalmente las hace el ego, o sea, estamos acostumbrados a hacer todo de manera mecánica. O sea, nos despertamos más o menos a la misma hora, hacemos las mismas actividades a la misma hora, cometemos los mismos errores a la misma hora, discutimos, peleamos, nos metemos a las redes sociales, nos sentamos a ver la novela. Generalmente malgastamos nuestra energía en las mismas actividades en nuestro diario vivir y no nos damos cuenta de que se hace completamente de manera mecánica porque no hay concentración. O sea, no tenemos esa capacidad de autoobservarnos y decir, o sea, ya va, o sea, ¿por qué hago todo de manera mecánica? Hasta la forma en que trabajamos, si una persona, por ejemplo, es albañil, pues eso llega al trabajo y está haciendo la mezcla que ni ve qué es lo que está mezclando porque ya el cuerpo lo sabe hacer. Es tanta cantidad de esto y tanta cantidad de aquello y tanta cantidad de lo otro y empieza a pegar y no sé qué. A lo mejor mecánicamente puede, porque también hay la posibilidad de que se den los accidentes, se equivoca en la mezcla, pero no, con lo dormido que estamos es muy probable que se dé cuenta cuando la pared se caiga y no antes. Y suele pasar porque hacemos las cosas de manera mecánica y no solamente el hacer, sino el decir. O sea, toda nuestra palabrería insustancial que no estamos atentos a reflexionar eso que voy a decir es de mi conciencia o no. No, hablamos todo lo que haya que hablar, criticamos, ofendemos, injuriamos, maltratamos a otras personas hasta físicamente y no estamos midiendo pues esas acciones y esas palabras en nosotros. Entonces, por eso, pues esas palabras, obras y omisiones las tiene manejadas hasta ahora el ego. O sea, mientras no apliquemos, o sea, mientras no nos autoobservemos, no se activa nuestra conciencia para hacer esa reflexión. O sea, ¿qué es esto que voy a decir? O sea, ¿de qué sirve esto que voy a decir? ¿Voy a herir a alguien? ¿Estoy ofendiendo a alguien con mis palabras? ¿Van a servir de algo mis palabras o no? Si no, pues ¿para qué lo voy a decir? O sea, voy a estar solamente perdiendo mi energía del centro motor únicamente por estar hablando mal de las personas, por estar ofendiendo a las personas, por estar repitiendo algo que ni siquiera me consta si es verdad o no. Entonces, este centro maneja nuestra voluntad. Y allí tenemos que ver que mientras tengamos defectos psicológicos, nuestras obras estarán influenciadas siempre por nuestro ego. O sea, allí vamos a ver que ese hacer, que es esa voluntad, pues generalmente toda nuestra voluntad está puesta ahora mismo a la orden del ego, porque recordemos, hablamos en la primera conferencia, el 97% el 97% de nuestra esencia está atrapada en el ego. O sea que todo lo que nosotros hacemos en el día es completamente mecánico. Entonces, ahora que tenemos el conocimiento, pues debemos empezar a observar todo lo que vamos a hacer, por qué hago siempre esto a la misma hora, por qué me conduzco de esta manera, por qué hablo de esta manera, por qué digo algo que siento que está mal, o sea, que no voy a lograr nada positivo, o sea, no voy a lograr algo trascendental a través de mis palabras, pues ¿para qué lo voy a decir? Si esto que voy a hacer es para ofender a alguien, es para maltratar a alguien, es para dañar a alguien, pues ¿para qué lo voy a hacer? Entonces no reflexionamos, pero pues la invitación para activar este centro de manera positiva es que estemos reflexionando en cada una de nuestras palabras, obras y omisiones. Ahora vamos a hablar del centro emocional superior, que maneja la energía de la conciencia. O sea, allí es donde se maneja nuestra conciencia, o sea, no es donde se puede activar ese percibir, eh, digamos, percibir si aquello que estamos haciendo se corresponde o no con una acción del ego o con una acción de nuestra conciencia. La función de este centro es la de juzgar, pero no la de juzgar a otros, sino la de juzgar
o sea, de juzgarnos a nosotros mismos. El defecto es la gula porque cuando no llegamos a medir los efectos negativos de algún defecto psicológico, la gula nos lleva es al exceso, o sea, donde ya no tenemos la capacidad de medir, digamos, el daño que nos va a ocasionar algo. O sea, podemos, por ejemplo, tener deseos de gritarle a alguien y de gritarle y ofenderlo durísimo y que me escuche para que le quede bien grabado en su cabeza que no quiero que vuelva a pasar tal cosa. Y ese defecto de la gula pues no nos hace no medir esa capacidad de que, o sea, voy a gritar a ese punto que hasta me puedo quedar afónica. Pues no, al defecto no le importa. Así me quede afónica, yo le tengo que decir sus 4 cosas a esa persona. Y allí está, pues, cuando no tenemos esa capacidad de juzgarnos, entonces se activa la parte opuesta, que es el defecto, esa parte donde no tenemos la capacidad de medir y estamos incluso causándonos daño. Por eso, porque no estamos autoobservándonos. Esa gula que es el desequilibrio, el sentido de este centro es la autoobservación, esa clarividencia interior, ese poder mirar hacia adentro con claridad y poder observar cuándo es un defecto psicológico que se está manifestando, cuáles son cada uno de sus detalles, cuando se tiene ese ánimo de autoobservarnos, ese ánimo de mirar hacia adentro. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos tenemos esa capacidad de medir efectos. O sea, si yo hago esto, ¿qué puede pasar? O sea, ¿le voy a hacer daño a alguien? ¿No le voy a hacer daño a alguien? ¿Eso que voy a decir, le voy a contribuir a las personas con esto que voy a decir? ¿O lo que voy a hacer es todo lo contrario? Entonces, cuando estamos con ese sentido activado que nos permite juzgarnos, ya allí estamos midiendo efectos ante todo lo que vamos a hacer y ante todo lo que vamos a decir. Entonces, este sentido, por eso es tan importante llegar a activarlo, el sentido de la autoobservación. Porque cuando se activa de manera negativa, lo que hacemos es llegar a ese punto del desequilibrio donde nos podemos llegar a causar daño que no estamos midiendo, causarle daño a otros que no estamos midiendo, y activar esa parte negativa de este centro que es la crítica, donde en lugar de juzgarnos, pues entonces lo que hacemos es mirar el defecto psicológico en el otro. No, es que yo le grité porque él me hizo tal cosa. No, es que yo soy celosa porque él es un bandido. No, es que yo soy gritona porque la persona habla duro y entonces si yo no le grito no me va a escuchar. Entonces siempre vamos a estar viendo el defecto en el otro en lugar de autoobservarnos. Entonces es muy importante llegar a comprender lo importante de activar este sentido, o sea, este centro emocional superior, esa fuerza de la madre en nosotros, esa fuerza del amor que nos permite desarrollar el anhelo espiritual, ese anhelo de ser, ese anhelo de que se manifieste nuestra conciencia en lugar de que se manifiesten nuestros defectos psicológicos. Cuando estamos con esa intención de estarnos autoobservando, pues estamos allí midiendo consecuencias de cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y allí estamos pues practicando la muerte psicológica. Ahora vamos a ver el séptimo centro, el centro intelectual superior. Este centro maneja la energía del espíritu puro, la función es el saber, la sabiduría. El defecto psicológico es la envidia, porque cuando no hay sabiduría, pues lo que se manifiesta en nosotros es la envidia. Está regido por Saturno y la nota musical es Si. La función es el saber, la sabiduría. A través de este centro recibimos la sabiduría del Padre. Pero esa sabiduría se va a recibir solo si nos juzgamos y hacemos justicia en nuestro interior. O sea, si juzgamos al defecto psicológico que se quiere manifestar, pedimos muerte, Madre Divina, elimíname este defecto. Allí, cuando pedimos muerte al defecto psicológico, es que se activa
este centro intelectual superior de manera positiva y nos permite comprender. Ah, bueno, es que se da porque el defecto psicológico me hace pensar de esta manera, me genera esta emoción, me genera estas sensaciones, me manipula a través de la emoción y me lleva a actuar de esta manera y cometer el error. Entonces allí es donde adquirimos esa sabiduría, o sea, cuando estamos activando el sexto centro, el centro de la autoobservación, el centro emocional superior, y ese hace que se active el centro intelectual superior al darnos la sabiduría cuando se da la comprensión del defecto psicológico al pedir muerte a través de la reflexión. El defecto, la envidia, decíamos, porque es falta de sabiduría. Una persona llega a sentir envidia precisamente porque no comprende que todos tenemos las mismas capacidades. O sea, la capacidad de autorrealizarnos es una capacidad que tenemos todos. O sea, todos tenemos un ser interior que vino a la manifestación precisamente para sacar sabiduría y todos tenemos esa capacidad. Entonces llegamos a pensar, no, es que esa persona tiene ese celular y yo no lo tengo. Sí, pero es que, o sea, lo importante no es el celular, lo importante es autorrealizarnos y esa capacidad la tenemos todos. Entonces es la falta de sabiduría lo que nos lleva precisamente a generar ese defecto psicológico de la envidia. El sentido, la polividencia, porque llega a captar el hondo significado de todas las cosas, o sea, llega a reflexionar de todo, o sea, nos permite esa capacidad de reflexionar en un punto, de medir, pues en una situación donde estemos, qué es lo que se está dando en todos los sentidos de manera de tomar la decisión pues más acertada. Pero para eso tenemos que estar practicando la muerte psicológica, o sea, en nosotros no se va a desarrollar la conciencia, no se va a activar este centro intelectual superior, porque yo diga, ay, no, yo veo todas las conferencias, no, yo ya soy instructora y por eso, pues no, en mí se activa ese centro las 24 horas del día, no. Es que una persona que tenga ese centro activo todo el día es una persona autorrealizada. Entonces nosotros estamos haciendo ese esfuerzo por llegar a mantenernos en el aquí y en el ahora, estar muriendo a nuestros defectos psicológicos para ir recuperando esa sabiduría atrapada en el ego y vamos rumbo a la autorrealización, pero es mucho lo que nos falta, por supuesto. Entonces, llegar a desarrollar esa polividencia, pues implica todo ese trabajo de ir muriendo a nuestro ego para ir midiendo pues cada una de las situaciones que se dan en nuestro diario vivir para ir tomando las decisiones más asertivas en cada una de las situaciones. Entonces, el estado actual de los 7 centros que vamos a ver ahora. Por acá nos dice Aguascalientes, conocimiento de sí mismo. Soy Marlon. Bueno, bienvenido Marlon. Nos saluda Irma Arias. Buenas noches, gracias por todos estos conocimientos. Bueno, gracias a ti Irma por estar acá. Y Luisana Mendoza también nos saluda. Bueno, bienvenida Luisana. Entonces, un saludo especial a todos los compañeros que están unidos. Entonces, el estado actual de los 7 centros en nosotros. En todos los seres humanos los centros se encuentran desequilibrados ya que nadie está interesado en trabajar sobre sí mismo. Y allí es importante que lleguemos a comprender algo. O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de que le llegue el conocimiento puro enfocado a la práctica. Y que nos llegue el conocimiento y que tengamos ese anhelo espiritual de sacarlo adelante, de estar autoobservándonos, de estar muriendo a todos nuestros defectos psicológicos, de llegar a empezar a trabajar con nuestra pareja con la práctica del suprasexo en fidelidad, castidad y amor para crear los cuerpos internos y llegar a sacrificarnos por la humanidad, o sea, buscar entregar el conocimiento desinteresadamente a todo el que esté a nuestro alcance, pues no es fácil, o sea, no es un trabajo fácil. Sin embargo, pues aquí están las herramientas para las personas que sí quieran hacer el trabajo. No es fácil autoobservarnos, pero en la medida en que empezamos a hacer ese esfuerzo por activar ese centro
emocional superior, ese centro que nos permite activar el anhelo de ser, de que se manifieste nuestra conciencia, pues allí estaremos haciendo ese esfuerzo por estar observando cada uno de nuestros centros. Como les decía, todos nuestros centros están completamente desequilibrados. Desequilibrados porque lo que maneja las funciones de nuestro cuerpo es nuestra personalidad. Y en realidad nuestra personalidad pues está supeditada a todo el ego en nosotros. O sea, si a mí normalmente me gusta pararme en la mañana y calentar agua, por ejemplo, para bañarme, porque a mis yoes no les gusta el agua fría, por ejemplo, esas son actividades mecánicas de mi personalidad. Que normalmente me gusta ver las novelas. Ah, pues no, yo soy así, a mí me gusta ver novelas. Que yo soy gritona, contestona. Ah, bueno, sí, porque a mí me gusta hablarle a cada quien lo que le digo, lo que le toca, porque yo soy muy clara. Y una persona no comprende o no comprendemos, nos cuesta mucho comprender que cada una de esas acciones no son de nuestra conciencia, sino de nuestros defectos psicológicos. Uno dice, yo soy de mal carácter, pero es que no soy yo. El yo es de mal carácter. El yo le gusta ver novelas, al yo le gusta bañarse con agua caliente. El yo ama y adora a mi pareja. O el yo habla mal de mi pareja porque dice que no me colabora, porque es muy muérgano en esto. Ay, pero lo ama cada vez que me trae un chocolatico, que él sabe que me encantan y no sé qué. Allí entonces están nuestros yoes que se polarizan hacia el lado positivo o hacia el lado negativo, pero siempre se están manifestando es nuestros yoes. O sea, empezar a autoobservarnos es empezar a eliminar absolutamente todo eso que creemos que somos y que son nuestros egos que nos hacen conducirnos de manera completamente mecánica. Entonces, el centro instintivo como productor de energías abastece todos los centros inferiores. O sea, el centro sexual, el centro emocional, el centro emocional inferior, el intelectual inferior y el centro motor. Entonces, los excedentes de energía son depositados en el centro sexual, pero al centro sexual es al que más energía se le deposita eh, cuando se recargan los centros cuando vamos al sueño. Entonces, el estado de nuestros centros es que inicia el día y estamos pues recargadísimos, fabulosos, pero a veces llega incluso el mediodía o ya por allí a las 2 de la tarde empiezan, o sea, desde que amanece estamos descargando nuestros centros y a veces a las 2 de la tarde ya esos centros están así como vemos acá, en rojo. No, es que después de comer tengo que descansar porque es que estoy pero agotadísimo. ¿Y en qué va ese que estamos agotadísimos? Porque nuestros centros empezaron a malgastar la energía. Ese centro, como vemos acá, al iniciar el día, cada uno de nosotros nos encontramos con las baterías llenas y empezamos a gastar energía cada vez que utilizamos un centro hasta que llegamos a este punto. Entonces, cada uno de nuestros pensamientos va gastando energía del centro intelectual hasta agotar su carga inicial. Cuando esta carga se agota totalmente, el centro intelectual le roba energía al centro sexual para seguir funcionando. Allí vamos a ver que el centro instintivo, el que está acá en el hueso sacro, que es el tetrasustentador, él sencillamente, el centro intelectual gasta la energía porque estuvimos allí pensando que cómo hago, que tengo que solucionar esto, que tenía que llevarle al niño a la escuela tal cosa, que tengo que comprar esto otro. En esa pensadera gastamos toda la energía y el centro intelectual le va a pedir al tetrasustentador, al centro instintivo. El centro instintivo donde va a haber más energía es en el centro sexual porque como les decía allí es donde se deposita mayor cantidad de energía porque ese es el centro que va a crear nuestros cuerpos internos. Le roba energía al centro sexual y se la deposita al centro intelectual. De la misma manera pasa con el centro motor. Cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros movimientos van gastando la energía del centro motor.
Cuando sus reservas energéticas se agotan, este tiene también que pedirle al centro instintivo y el instintivo robarle al centro sexual para poder seguir trabajando. Entonces, nuevamente el centro sexual es saqueado para llevar energía al centro motor. Entonces, vamos a ver que cada uno de nuestros centros le va robando energía sexual a ese centro porque es el que tiene mayor cantidad de energía. Entonces, cada una de nuestras emociones en el diario vivir también agotan la energía del centro emocional y allí vuelve, le pide al centro instintivo, el centro instintivo le roba al centro sexual y le da al centro emocional. Allí nuevamente estamos gastando energía sexual en nuestro centro emocional. A su vez, el centro sexual para trabajar, como ha sido saqueado durante todo el día, tiene que trabajar con los excedentes de los otros centros, porque pasa es que cuando nos toca hacer las creaciones a través de la práctica del suprasexo, pues el centro sexual dice, ajá, pero o sea, me hace falta mi energía, ¿dónde está? El centro instintivo recoge los remanentes de todos los centros, tome, ahí está lo que hay, una energía ya toda contaminada, toda sucia, que no permite que hagamos nuestras creaciones internas. Entonces, muy pocos humanos conocen el suprasexo y cuando llegan a la práctica sexual, o sea, luego de que ya todo el día estuvieron saqueando al centro sexual, van a la práctica de infrasexo, donde se fornica, donde se expulsa la energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, van y se dan, tienen una relación sexual con orgasmo o con eyaculación y allí la persona queda literalmente muerta, porque todos los remanentes de energía, que fue lo que logró recuperar el centro sexual, viene y lo expulsa a través de la fornicación y la persona por eso queda como muerta. Y resulta que la persona dice, ay, qué placer tan delicioso. Sí, la sensación es placentera, pero el cuerpo físico y el cuerpo vital quedan bien maltratados porque lo poquito de energía, contaminado y todo que quedaba fue lo que se terminó de arrastrar y sacar de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver cómo se equilibran nuestros centros. Entonces, nuestros centros se equilibran es a través de la autoobservación, o sea, de activar ese sentido, ese centro emocional superior, donde se activa nuestro sentido de la autoobservación. Recordemos que allí se maneja, es la energía de nuestra conciencia, o sea, para que nuestra conciencia se active, tenemos que autoobservarnos. Entonces, estar evaluando, haciendo esa reflexión, este pensamiento, o sea, esto que estoy allí ronroneando para arriba, para abajo, que sí, que no, ¿es de mi ser o es de un yo? Ah, es un yo que está preocupado porque está viendo que si se soluciona, que si no se soluciona. Madre Divina, elimíname ese yo. O sea, si hay alguna situación, como les decía, que hay que resolver, pues saco un momento del día donde me siento, reflexiono de la situación que hay que resolver, decido cuál es la decisión que se vaya a tomar, lo que voy a hacer respecto a esa situación, y ya eso no tiene por qué estar en mi mente. O sea, no tengo por qué estarlo ronroneando para arriba, para abajo, que si lo hago, que si no lo hago, que si le digo, que si no le digo. Sino, sencillamente si hay que reflexionar en algo, hacerlo y ya, sacarlo de la mente. Lo demás debe morir. Que si va a funcionar, Madre Divina, elimíname ese yo. Que si pasa esto, no va a funcionar, Madre Divina, elimíname ese yo. Que entonces, ¿cómo hago? Y entonces no voy a poder, o entonces me voy a morir. El Madre Divina, elimíname ese yo. Todos esos yoes que están ronroneando en nuestra mente, que no permiten que se dé ese equilibrio en nuestra mente, donde se guarde silencio, para que se active nuestra mente intuitiva, pues no, lo que están es malgastando nuestra energía de ese centro intelectual inferior. Cuando tenemos un sentimiento que no es de nuestro ser, se activa esa emoción en nosotros, emociones de miedo, emociones de lujuria, emociones de tristeza, de dolor, de angustia, de nervios, de desesperación, de rabia, incluso hasta alegrías exacerbadas también roban mucha energía de nuestro centro emocional. Eso también hay que observarlo. Eso es de mi ser.
O sea, ese desborde de energía emocional, sea en agrados o en desagrados, eso es de mi ser. Entonces allí llegamos a esa reflexión, si no es de mi ser, es un yo, y pues debe morir. Madre Divina, elimíname este defecto. Cuando nos vamos hacia nuestras obras, ese recto obrar, recto hablar, esto que estoy haciendo, esta mecanicidad, esto que siempre a la misma hora hago lo mismo, o esto que digo siempre a la misma hora lo mismo, o que me pongo a hablar con las personas y no medimos, eso que estoy diciendo es de mi ser. O sea, eso en realidad sirve de algo, eso en realidad que voy a decir es verdad. ¿Le sirve a alguien eso que estoy diciendo? ¿Eso es justo lo que estoy diciendo? Entonces muchas veces ni siquiera evaluamos eso que estamos haciendo, eso que estamos diciendo, pero si ahora que tenemos este conocimiento y estamos hablando de que necesitamos esa energía para poder crearnos internamente, pues ya estamos invitados a estar reflexionando sobre esas formas de obrar, esas formas de hablar, de pensar, de sentir, para estar allí al pendiente. No es de mi ser, Madre Divina, elimíname este yo. Eso que quiero decir, eso que quiero hacer, esto que estoy sintiendo, que me tiene ahí toda la emoción revoloteada, eso que estoy pensando, que me tiene allí la mente ocupada todo el día, pues a todo eso debemos estar muriendo para estar recuperando nuestra energía, porque esa es la energía que necesitamos para hacer nuestras creaciones internas. No se valora en que nuestra energía es precisamente con lo que vamos a crearnos internamente. Si estamos desgastando la energía de estos centros, pues como veíamos, al final nuestro centro sexual queda al final con una energía toda contaminada que no nos va a permitir que hacer las creaciones internas. Entonces, al poner en práctica esta estrategia, se iniciará el ahorro de energía. Entonces cada centro se va a ir manifestando en el día con la energía que le corresponde a cada centro. No se malgasta la energía del centro sexual y de esa manera pues vamos a poder hacer las creaciones de los cuerpos existenciales del ser. Entonces, por eso la importancia que comprendamos que todo se mueve a través de la energía, que de hecho pues todo lo que existe en la sociedad está es buscando precisamente mantenernos excitados en todo sentido, de manera lujuriosa, de manera emocional, de manera mental, donde la persona siempre está todo el día ronroneando en su emoción, en su mente, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, y le sale una imagen de internet diciéndole monten su negocio, tal cosa y tal cosa. O sea, eso es lo que busca la sociedad, que estemos allí fornicando, expulsando energía por todos nuestros centros, de manera que no podamos crearnos internamente. A la sociedad le interesa es precisamente mantenernos dormidos, porque una persona despierta pues conoce que no necesita de nadie sino de la guía de su ser interno para llegar a la autorrealización. Entonces, por eso la importancia de que comprendamos que aunque el trabajo lo podemos hacer nosotros con la guía de nuestro ser, pues necesitamos comprender que es una tarea que debe, o sea, que necesita de que nos pongamos en actividad hacia estarnos autoobservando, hacia estar equilibrando en nuestro diario vivir nuestros centros para estar ahorrando esa energía, y que cuando vayamos a la práctica de suprasexo pues podamos tener esa energía recuperada a través de la muerte psicológica y podamos estar entonces creándonos internamente. De esa manera es la única forma que podemos llegar a liberarnos, llegar a ese proceso de la autorrealización donde pues hayamos sacado toda la sabiduría que nuestro ser vino a sacar a la manifestación. Bueno, vamos a revisar si hay preguntas. Acá vamos a ver un pequeño resumen que nos muestra esta lámina. Donde nos muestra pues cada uno de los cuerpos, porque somos de constitución septenaria. Eso lo vamos a ver en la próxima conferencia. Vemos las dimensiones y dónde están en nosotros.
Entonces acá vamos a ver pues cómo está nuestra constitución septenaria, que tenemos un cuerpo físico, ya lo tenemos, de carne y hueso, de materia como veíamos. Está el cuerpo vital, que es la vitalidad en nosotros, la energía, la parte energética en nosotros, que es lo que le da la vida a nuestro cuerpo físico. Está nuestro cuerpo astral, que está en embrión, ese tenemos que crearlo. Los dos cuerpos anteriores, físico y vital, tenemos que regenerarlo. Este astral crearlo está en embrión, el mental crearlo también está también en embrión, el causal también hay que crearlo. Y el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, los dos cuerpos superiores, sí están, esos no cayeron, pero debemos crear los cuerpos que nos faltan para llegar a conectarnos con los cuerpos superiores, o sea, el búdico y el átmico. Acá vemos que así como estos centros están asociados a cada uno de los 7 pecados capitales, pues también cuando morimos o logramos eliminar el defecto psicológico como tal, que cada uno pues es una cabeza de legión, vamos a desarrollar la parte opuesta del defecto, que es la virtud. O sea, uno elimina el yo de la envidia y va a desarrollar la filantropía. Muere a la gula y va a desarrollar la templanza. Eliminando la ira va a desarrollar la mansedumbre, el orgullo, la humildad, la lujuria, la castidad, la codicia, el altruismo, la pereza, la diligencia. Pero recordemos que esto requiere pues de un trabajo activo de muerte, un defecto psicológico, que estos pues son cabezas de legión, son grandísimos, pero en la medida en que vamos trabajando, eliminando detalle a detalle cada uno de estos defectos, pues vamos restándole fuerza hasta que llegamos a eliminarlos. Entonces, bueno, déjenme revisar si hay preguntas por acá. Vamos a dejarlos con la invitación a la próxima conferencia, que es las dimensiones y dónde están en nosotros. Conferencia número 5 de la fase A. Por acá vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, mientras voy revisando si hay más preguntas o comentarios. Acá vemos las páginas a través de las cuales transmitimos en Facebook, que son la página Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. También tenemos la página de YouTube, no transmitimos en vivo a través de YouTube, pero sí resguardamos en YouTube las conferencias, cada transmisión que se hace, porque en Facebook se borran al mes, pero en YouTube pues sí se mantienen las conferencias. Entonces las personas que quieran revisar el material que ya hayamos visto, pues está allí resguardado en la página de YouTube. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta acá. Pues como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Muchas gracias por participar y desearles pues que tengan un feliz astral. Pídanle a su ser mucha fuerza, que él está allí esperando que hagamos el trabajo, y en la medida en que nosotros iniciemos, pues él también nos va ayudando en la medida en que uno empieza a hacer. Pero tenemos nosotros que empezar a hacer para empezar entonces a ver resultados. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz resto de la noche.